Vamos a resumir un poquito las actuaciones que se han llevado en Clunia. Si bien es cierto que la ciudad romana de Clunia tiene un sistema de gestión un poco quizá diferente por el hecho de tratarse de un yacimiento propiedad de la Diputación Provincial de Burgos, que tiene como objetivo también, como objetivo fundamental, servir de lugar de visita turística y de determinadas actuaciones para comprender el mundo romano en esta región. Las investigaciones de alguna manera están muy vinculadas al propio desarrollo y a la propia gestión del yacimiento, ¿no? Es un yacimiento de grandes dimensiones que fue excavado fundamentalmente en un primer periodo, en los años 30, en Portaracena, y en un segundo periodo por Palol a finales de los años 50 hasta más o menos los años 90, en los cuales se elaboraron ya un plan director en los que se organizó todo el tema de la investigación del yacimiento vinculada a una manera de gestionar el futuro del yacimiento y, por consiguiente, vincular las excavaciones no solo a los intereses que en cada momento el investigador podía tener, sino en realidad a los intereses que el propio yacimiento, como un patrimonio cultural importante de la Diputación Provincial de Burgos, tenía, ¿no? En esos momentos el primer plan director provocó unos estudios digamos, al respecto del yacimiento que prácticamente no tenían mucho que ver con la excavación arqueológica, sino más bien con la reorganización del conocimiento del yacimiento, ese yacimiento que están viendo ustedes en este pequeño vídeo, en el que se refleja un poco, pues, un gran conjunto de restos arquitectónicos de importantísima envergadura. Es decir, no estamos hablando de pequeñas escalas, sino de escalas de conjuntos públicos muy grandes, y de un yacimiento que está vinculado a un territorio muy importante. Es decir, está dominando en una meseta de unas 130 hectáreas un territorio en la idea de una ciudad que se configura como una ciudad administrativa de un territorio mucho más grande y que, por consiguiente, tiene que abordarse desde unos aspectos tremendamente transversales que tienen que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? La ciudad romana, en un principio y en este primer plan director, fuimos más directamente vinculados al estudio del yacimiento, aquel que en aquellos momentos se había delimitado se había comprado por la Diputación Provincial y se había delimitado completamente mediante un vallado. Ese yacimiento obviamente forma parte de un conjunto, sin embargo, geográfico y topográfico mucho más importante y obviamente tiene que ver con un territorio que hay que comprender, un territorio que no solo aborda la parte de la ciudad romana que se encuentra en ese centro de la imagen, sino que, bueno, pues existen otros restos paralelos vinculados a la historia del yacimiento, prerromanos o posromanos, y que tienen que ver obviamente con la comprensión de un territorio mucho más complejo que es esta cabecera o esta parte alta todavía del Duero, ¿no? Las investigaciones se van desarrollando de forma anual, pero con una cierta continuidad. Es decir, en realidad nosotros no hablamos de campañas, sino que hacemos un trabajo más o menos continuo en el que abordamos determinadas líneas de investigación, y esas líneas de investigación todos los años se van completando, se van abordando desde distintos aspectos. Durante mucho tiempo hemos ido abordando, por ejemplo, el conocimiento de la arquitectura del yacimiento a través del estudio de los edificios que allí están, algunos de los cuales pues, hemos ido modificando, cambiando, estudiando, planteando hipótesis, solucionando los problemas de los hallazgos, de los distintos elementos que nos permitían recuperar y reconstruir elementos como, por ejemplo, el templo del foro o el propio conjunto forense de una gran envergadura, para comprender que se trataba de un edificio pues, de unas características muy importantes y que respondía a un proyecto de Roma, del propio imperio, en la medida en que organizaba
de forma urbana la cabecera no de una ciudad, no de un municipio, sino de una ciudad representativa capital de convento jurídico. Y esto evidentemente nos somete constantemente todos los años, a medida que vamos trabajando sobre ello, a constantes dudas. Cada año podemos volver a someter determinadas cuestiones de en qué consisten aquellos restos que estamos analizando para plantear opciones distintas de lo que allí estamos analizando, llevando incluso pues en muchos casos a tener que analizar documentación muy antigua porque la presencia de estos restos después de muchos años se ha degradado y tenemos que intentar recuperar lo que haya ocurrido a partir de estas documentaciones históricas que nos permiten pues, aventurar hipótesis distintas, en este caso, por ejemplo, todo el eje transversal del foro, en el que aparece en dos conjuntos, tenemos localizado uno, obviamente, tripartitos, vamos a llamarlo así, que configuraban un eje arquitectónico que cortaba el foro en su parte transversal. En el teatro ocurrió un poco lo mismo, es decir, nos encontrábamos ante un edificio que en la proyección de las expectativas también de la propia institución, la Diputación Provincial de Burgos constituía un elemento fundamental, puesto que la estrategia del yacimiento, la estrategia de la Diputación pasaba por utilizar este edificio como un elemento clave también para compaginarlo con actuaciones posibles dentro de un programa de actuaciones teatrales, incluido dentro del ciclo de teatro clásico y con algún posible festival de verano. Por consiguiente, en este caso sí se plantea una excavación que sale directamente de las propias necesidades y de la propia estrategia que el propio yacimiento genera, y a través de bueno, pues todos los estudios derivados de la ingente cantidad de materiales que nos apareció, conseguimos configurar finalmente la situación del teatro en sus orígenes, que datamos en el último cuarto del siglo I y que tenemos más o menos configurado. Pero eso no quiere decir que hemos acabado aquí, es decir, durante el presente año se sigue trabajando en el teatro, por ejemplo, en su transformación, una transformación que fue muy rápida, que se desarrolla prácticamente en 50 años, se transforma todo el conjunto del teatro, y en el que ahora Gerardo, que es el que está trabajando fundamentalmente en este tema, os puede explicar, ¿no? Esto ya responde un poco a las campañas más recientes. Bueno, como ha comentado Miguel Ángel, el teatro lo terminamos de excavar en el año 2011 y como conseguimos un poco, digamos, reconstruir el teatro propiamente, el teatro fundacional, el teatro propiamente romano. O sea que como característica principal es que el teatro fue transformado en un edificio para espectáculos, digamos, propiamente de un anfiteatro. La principal pista que nos la dio fue esta pieza, en la cual nos aparece representado quién realiza la reforma y quiénes son los ediles en este momento, con lo cual sabemos perfectamente que la reforma se realiza en el año 169. Pero aparte de estos indicios, conocemos otros. Por ejemplo, un paralelo, vemos esa pieza que vemos entre los dos gladiadores, es muy parecida a la que hemos visto anteriormente. Y conocemos también otra pieza en Extremadura, en el anfiteatro un pequeño anfiteatro de Extremadura, y en lo que pensamos claramente que es una pieza en la cual se ataban bien animales o incluso bien a personas, o sea, eran cosas para realizar actividades propias de un anfiteatro. Tenemos otras evidencias. Esta pieza, que la tenemos en el punto central de lo que es la arena del anfiteatro, pero tenemos otras, como propiamente sería este recorte que se realiza en el graderío, que se quitan las 6 primeras gradas del graderío de la cavidad inferior. Por otro lado, tenemos tanto a un lado como a otro una especie de muro a modo de talanquera que, digamos, que está delimitando el espacio de la arena. Otro elemento, que es la reutilización de los elementos del aulium del teatro, de las piezas donde se entregaría el aulium del teatro, así como esto que tenemos aquí, que es un pequeño sacelum, o sea, un pequeño, digamos, templete. Estos elementos son muy propios de los anfiteatros. Entonces, metemos aquí están los restos del sacelum. Con todo esto, lo que venimos a interpretar ahora, que el teatro está formado
pero está transformado en un edificio nuevo que sería más similar, pues esto es un edificio propio para actividades de un anfiteatro, aunque posiblemente también cuando está este edificio, posiblemente se sigan realizando espectáculos teatrales, eso sí, menos elaborados. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Es evidente que esta línea de investigación del teatro nos llevará en el tiempo todavía a digamos, un periodo importante de trabajo, en la medida en que un teatro de tan grandes dimensiones, que fue abandonado tan tempranamente, y en algunos casos hemos excavado el primer abandono temprano, como es la primera, digamos, del desmonte de la cubierta que se aloja en la parte trasera del teatro, y en la que, bueno, pues hemos encontrado, por ejemplo, gran cantidad de material metálico, ¿no? Los clavos de la construcción de la cubierta, que se encuentran en cantidades ingentes. Aquí hay una pequeña variedad, un poco de todos los elementos que aparecen, y que una de nuestras investigadoras, Mónica Gorostiza, está trabajando sobre este tema con objeto de obtener, bueno, pues unos resultados importantes, ¿no? Es decir, son las distintas líneas que a lo largo de todos los años, cada año, van avanzando en estos temas, en este caso, que tiene que ver con la comprensión no solo de cómo ha sido el teatro, sino todo lo que al teatro ha ocurrido. El otro plato fuerte, por decirlo así, en el que ahora nos encontramos en el caso de Clunia, es el estudio y documentación de un elemento fundamental para la comprensión de la ciudad, que es el conjunto kárstico subterráneo que servía de abastecimiento del agua. Dirigidos estos estudios por la doctora Rosa Cuesta, que empezó su tesis doctoral, que finalmente leyó en la Universidad de Tarragona ya hace unos años, y que ahora coordina los trabajos de investigación en el que estamos inmersos el equipo investigador y la Universidad de Zaragoza, a través del equipo un equipo de especialistas en estudios en entornos hostiles, en el que hay arqueólogos, hay ingenieros, hay geólogos, ingenieros de comunicaciones, etcétera. Es decir, un equipo muy multidisciplinar, muy importante, que nos está permitiendo, primero, por un lado, poner en relación todo lo que es el conjunto del yacimiento aéreo, vamos a decir, la ciudad romana, que la tenemos, gracias a Dios, en nuestro caso, perfectamente delimitada y vallada y protegida. Es decir, es para un arqueólogo, para un investigador, es un paraíso, porque ya no tenemos nunca ni problemas ni de propiedades, ni de otras cosas que ocurren siempre prácticamente en otros sitios, que están mucho más expuestos los yacimientos y que es más dificultoso porque pasa alguna infraestructura, etcétera. Aquí la idea es poner en relación esta parte aérea con la parte subterránea, que tenemos de alguna manera ya explorada en gran medida. Las exploraciones se iniciaron por el Grupo Espeleológico Ribereño ya hace muchos años, ya Palol dio noticias sobre las inscripciones, y que es un maravilloso lugar completo de epigrafías y de vestigios del tránsito romano en este periodo. Pero evidentemente las investigaciones están dando muchísimo más. Primero hemos estado intentando, mediante geolocalización, radiolocalización, poner en relación los pozos que conocemos abajo y para poderles situar en la superficie. Es decir, sabíamos los pozos que había arriba, y sabíamos los pozos que había abajo, pero no los teníamos puestos en relación. A través del estudio con la Universidad de Zaragoza estamos cosiendo, digamos, unas partes con otras del yacimiento, de manera que podemos tener todo el yacimiento situado ya en superficie a través de los elementos, mediante radiolocalización, a través de los pozos que se han podido situar arriba. Y esto nos está permitiendo documentar perfectamente un sitio tremendamente frágil. Es decir, es de muy difícil acceso, su circulación por este CARS es muy complicada, por encontrarse a 30 metros por debajo de la superficie. Las condiciones de angostura, digamos, son importantes. Por consiguiente, hay todo un trabajo, por un lado, de documentación epigráfica de todos los elementos que ahí se encuentran, y documentación de los elementos que muestran el paso del tránsito del mundo romano por esa parte, y por otro lado también la recuperación de su forma mediante escaneos digitales. Y aquí no nos vale la fotogrametría, obviamente, porque no tenemos luz, no podemos hacer fotos, o no podemos hacer fotos de una cosa iluminada de la misma manera, sino
sino que tenemos que utilizar escáneres digitales que con muchísima dificultad por su movimiento y por su poca capacidad topográfica que tienen en estos sitios tan angostos, nos están dando, sin embargo, pues las secciones, la planta y la geometría de todo este conjunto, ¿no? Un conjunto que ha sido transitado, modificado, está tremendamente antropizado y que presenta estos restos, ¿no?, del mundo del pasado que obviamente hay que documentar con precisión porque, insisto, se encuentran en un estado tremendamente frágil. Esto es barro fresco, cualquiera que tropiece pasando por aquí se lo carga. Cualquiera está en una situación además muy angosta, tenemos elementos fantásticos como este falo modelado en barro o estas figuras allí situadas, ¿no? Documentar esto con precisión ha sido muy importante, para lo cual ha sido necesario en los últimos años la realización de, digamos, un elemento de acceso más fácil a partir de la radiolocalización de uno de los primeros pozos que puso en relación la parte de arriba con la parte de abajo y con la que pudimos de alguna manera entrar en contacto de una forma más sistemática con el mundo subterráneo, ¿no? Quería decir que evidentemente toda la epigrafía forma parte de un estudio que también una de nuestras investigadoras, Clara Valladolid, está haciendo de nuevo de Clunia, poniendo en relación toda esta epigrafía con toda la epigrafía cluniense, ¿no?, en una de sus investigaciones. Gerardo. Bueno, pues como comenta Miguel Ángel, para facilitar el acceso a lo que es el complejo CARS de Cueva Román, pues realizamos la excavación de un pozo. La excavación, bueno, pues el principio en planta fue de reducidas dimensiones, no superaría los 25 metros cuadrados. Tras la localización de la boca del pozo, que como vemos se encontraba en el sótano de una habitación, de una casa, o sea, estaría dentro de una casa el sótano, estaría dentro del pozo, dentro de la casa, procedimos a excavar el pozo. El pozo, la estratigrafía del pozo no tenía gran complicación, estaba relleno por grandes depósitos de escombro. Lo que pasa es que la complicación lo conlleva el pozo en sí. Son 25 metros de pozo excavados en la roca. Entonces, técnicamente es difícil excavar eso. Es un lugar de reducidas dimensiones, donde va a ocupar la tierra, tiene su dificultad y esto. Ya he comentado, la estratigrafía en principio es muy básica y muy simple, son escombros de tipo urbano. Eso sí, nos han proporcionado una gran colección de material, tanto alto imperial como tardío. Bien, otro aspecto paralelo a la investigación que se está desarrollando por el equipo científico tiene que ver también con la comprensión no solo de la ciudad romana, como decía al principio, sino ya con la localización de algunos de los restos materialmente de los asentamientos celtibéricos, vamos a decir, previos a la instalación de la ciudad romana en el Alto de Castro, y que fundamentalmente se encuentran en los altos laterales y ya casi con casi toda seguridad en el Alto del Cuerno, en el cual el equipo de Luis Valdés está haciendo unos trabajos de investigación que han formado parte también como una separata, digamos, en esta exposición, y que no es objeto de esta conferencia, pero simplemente indicarlo, en el que bueno, pues aparece ya localizada en este caso la muralla. Otro de los aspectos fundamentales de las investigaciones de los últimos años, especialmente el de este último año y con lo que prácticamente se está cerrando estos días, tiene que ver, como hemos dicho antes, con la proyección y con la gestión y la proyección del yacimiento. Es decir, el yacimiento tiene un nuevo plan director, este nuevo plan director aborda también un nuevo sistema de gestión y de exposición al público del yacimiento, con lo cual ha generado una nueva manera de enseñar este yacimiento y ha provocado la necesidad de construir un aula arqueológica, un pequeño centro de recepción de visitantes más importante que el que tenemos ahora, lo cual pues nos ha llevado, por las propias necesidades de investigación, a sondear, a primero prospectar, después sondear y finalmente excavar la zona en la que va a ir este centro, y que ahora Gerardo nos contará un poco. Bueno, voy a pasar un poco a comentar un poco lo que ha sido la intervención en lo que es en el ámbito del nuevo centro de recepción de visitantes. El nuevo centro de recepción de visitantes se va a situar entre lo que es el teatro y el actual centro de recepción de visitantes, concretamente en este área que tenemos aquí. Entonces, primeramente, en el año 2016 se realizaron
sondeamos el terreno mediante una serie de sondeos en forma de trinchera, que atravesaban, concretamente 5 trincheras que atravesaban el espacio de este a oeste totalmente. Lo que fuimos a observar perfectamente que era una zona muy arrasada por los procesos erosivos de ladera, no quedando prácticamente evidencias arqueológicas, así de tal manera que nos encontrábamos bajo el nivel superficial, bajo el manto vegetal, que en ocasiones no superaba los 20 centímetros directamente del nivel geológico, excepto en la última zanja, la más septentrional, en la cual nos encontramos 2 muros perpendiculares entre sí realizados en Opus Camentium. Vemos aquí. Entonces, en el verano del 2017 hemos pasado a realizar una excavación en extensión del entorno de estos muros. La excavación, lo que nos ha dado la información es que estas 2 estructuras formaban parte de un edificio de planta cuadrangular de 3 por 3 metros cuadrados, el cual se encontraba notablemente saqueado. Como vemos, incluso nos falta el muro de cierre de este edificio, de esta construcción, el cual ha sido totalmente saqueada. Esto lo que estamos viendo, ante todo, hay que tener en cuenta que es la cimentación del edificio. A escasos 3 metros al oeste de este edificio, concretamente, nos encontramos, vemos el edificio de planta cuadrangular y digamos a la izquierda, que sería el oeste, nos encontramos lo que es una calzada romana. La calzada tenía como característica, digamos, que su superficie de rodadura estaba realizada con canto rodado, y así como una pequeña depresión o caz en el centro, que pensamos que en principio es para evacuación del agua, de las aguas. Ante esta situación, y que decidimos que habría que documentar la calzada en toda su extensión, así como tratar al final de excavar toda la superficie que va a ocupar el nuevo museo. Ya vemos aquí que está este desbroce, primer desbroce que realizamos del terreno, ya está aquí todo realizado, y tras realizar la excavación de la calzada, vimos que la calzada se proyectaba todavía 14 metros más, pero termina desapareciendo, como comenté antes, por los procesos erosivos propiamente de la vertiente. Vemos perfectamente cómo está la calzada, y a la izquierda de la fotografía vemos el monumento funerario. Bien, de nuevo vinculado a todo el proceso de reorganización del yacimiento y de la visita a partir del nuevo plan director, que implica la investigación, la conservación, la intervención y la transferencia. El yacimiento aborda un aspecto que tiene que ver con la comprensión del territorio, es decir, desde este punto de vista, esta comprensión del yacimiento no como un lugar al que ir, sino un lugar que ocupa una posición en el territorio desde el cual se domina el territorio y un punto de referencia desde el territorio hacia el propio yacimiento, empiezan a tomar valor otros elementos que quizá en algunos momentos no han sido más irrelevantes, como el caso de las casas colgantes de Cuevas Ciegas, que se encuentran muy apartadas del conjunto excavado normalmente conocido y que se encontraban ahí se ven abajo en el borde del cerro, digamos que no se iba a él precisamente por su dificultad de acceso o por su tiempo en que se tardaba, y sin embargo su comprensión ahora y su musealización forma parte de la comprensión de un territorio de una manera distinta. Es decir, estas casas están puestas precisamente en uno de los accesos de la ciudad y explican la ciudad en la medida en que se explica el control que tiene la ciudad sobre el territorio, y por el contrario explican el lugar por el que desde el territorio se entra en la ciudad. Y ahí aparece ya en esta visión un elemento también característico que tiene que ver con lo que anteriormente ha explicado Gerardo del conjunto, esa pequeña tumba funeraria, que es el torreón, que también ha sido objeto de estudio por parte de Gerardo Martínez, incluso con un trabajo vinculado a un máster de la Universidad a distancia de Madrid, en la que más o menos podemos resumir en unas palabras. Sí, bueno, vamos a decir 4 pinceladas de lo que es el torreón. Bueno, el torreón, en principio, ahí está en Clunia, pero no hay nada publicado de ello. O sea, aunque parezca mentira, es un gran bloque prismático de más de 8 metros, casi 8 metros de altura. Ha estado allí, pero nadie ha publicado. Entonces, tras realizar el estudio, llegamos a la conclusión que este gran bloque prismático realizado en Opus Camentium, que unas dimensiones que
bastante notables, se corresponderían lo que vemos actualmente se correspondería con el núcleo de un primer piso de un monumento funerario, al cual le faltaría, digamos, el segundo piso, que con esta restitución llegaría a superar los 18 metros de altura. O sea, con lo cual hay que tener en cuenta que nos encontraríamos ante uno de los monumentos funerarios más grandes, tanto del occidente romano como, bueno, y lógicamente la península. Este monumento formaría parte, vamos a dar un poco la interpretación, de como vemos aquí, vemos en Roma la Vía Apia, formaría parte de un conjunto de las necrópolis romanas, las cuales se organizaban en torno a las vías de acceso a la ciudad y están flanqueadas por monumentos en los cuales sus destinatarios pretendían perpetuarse en la memoria, así digamos como exaltar su pertenencia a las élites municipales. Las reconstrucciones de estos de estas villas funerarias, podemos ver aquí alguna reconstrucción, como esta, en la cual vemos monumentos funerarios incluidos con sus cercas, porque hay que tener en cuenta porque estos monumentos a su vez tenían una propiedad alrededor. Sí, y eso nos pone en relación la investigación también que tiene que ver con los accesos a la ciudad y con digamos, imbricar todo lo que es el territorio de la ciudad y de sus vías de comunicación con el territorio. Y ahí vemos ese puntito que es el torreón, que está al margen, obviamente, de la vía de acceso a la ciudad, que es una vía que se encuentra con la vía principal, que viene de Usama, que viene que pasa por la ciudad y tiene aquí el acceso, y que está perfectamente marcada en estas fotos, y como hemos visto en los compañeros anteriores, a través de estas fotos del Penoa, etcétera, podemos encontrar con absoluta claridad. Y en ella encontramos la vía, los recintos y los monumentos funerarios. Es decir, no estamos hablando de algo único ni algo sino que toda la vía, efectivamente, era un poco como esa vía romana a la cual se refería Gerardo, a la vía Apia o todas ellas, ¿no? Bueno, también sabemos de la existencia de más monumentos funerarios por elementos dispersos en lo que hay en el entorno de Clunia, bien a través de la epigrafía, como este epígrafe funerario así como por decoraciones arquitectónicas, elementos que estaban decorando sus monumentos, como sería el caso de estas tres piezas que se encuentran en el Museo de Burgos. Y esto más o menos sería, digamos, una recreación de lo que es de lo que es una vía romana, una ciudad importante, y que podría ser la referencia, obviamente, con la escala correspondiente de la ciudad a la de Clunia, pero que no nos hemos resistido de ponerla. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.